el tema que vamos a ver hoy, entonces, el primero que vamos a ver es proteínas y luego vamos a tener un periodo de discusión para luego enfrentar el tema de enzimas. Entonces, bueno, ahí vamos, 15 minutos, ya largo. No tengo timer, así que voy a tener que estar atento. Bueno, las proteínas. Como siempre, lo primero es una definición. Proteínas son biopolímeros o polímeros formados por aminoácidos unidos por unión peptídica. Eso es la proteína. Muy bien. ¿Qué funciones cumplen? Como dijimos, las proteínas cumplen todas las funciones de nuestro organismo, pero vamos a hacer un listado de las más importantes y vamos a poner un ejemplo. Función estructural. Por ejemplo, el colágeno, que forma parte de las aponeurosis, de los tendones, de los huesos, de algunos filamentos, fibras. Función estructural, eso permite que uno esté de pie, firme. Función contráctil, permite que los músculos se acorten. Ejemplo más común, vamos a poner dos, porque actúan en conjunto, la actina y la miosina. Acción enzimática, es decir, actuando como catalizadores y produciendo un aumento de la velocidad de la reacción compatible con la vida. Hay miles de enzimas, vamos a poner una fácil de recordar, la amilasa, que es una enzima que está en la saliva y degrada el almidón, contenido por ejemplo en harina, en la papa, en el arroz. Función de defensa. Las más comunes son los anticuerpos, tan comunes ahora con el COVID-19, todos queremos tener los anticuerpos, o inmunoglobulinas, son proteínas que participan en defensa. Hormonal, función hormonal o función de hormonas, son proteínas producidas en una glándula interna, de secreción interna, que actúan sobre otras células indicando qué es lo que tienen que hacer. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, la hormona de crecimiento o somatotrofina. O GH. Es un ejemplo. Receptores, que habitualmente son receptores de hormonas. Receptores. Entonces, nada mejor que el receptor de GH. Es una proteína que recibe a la hormona. De protección. Por ejemplo, la queratina, que se produce en células de la epidermis y que luego forma una capa córnea que protege de acciones agresivas en general. Bueno, acá tenemos la lista de las principales, por supuesto que vamos a ir encontrando a lo largo de la carrera y de la profesión proteínas que cumplen funciones, otras funciones. Por ejemplo, de transporte. Transporte, vamos a poner en sangre. Es decir, hay proteínas que llevan cosas de una parte a otro lado de mi cuerpo y eso lo hace a través de la sangre. La más común es la hemoglobina, que se encuentra dentro del glóbulo rojo y que transporta oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos. También muy en boga ahora con la cuestión del COVID-19 y el manejo del oxígeno a nivel del pulmón. Y también tenemos proteínas que producen transporte en la membrana. Es
decir, que permiten algunas sustancias entrar al citoplasma o salir del citoplasma. La más común, yo diría, la vedette en esto es la bomba sodio, potasio. Bueno, acá tengo una breve lista, pero de las cosas más importantes, de las funciones más importantes. Después van a ir encontrando otro tipo de funciones, por supuesto. Muy bien, pero todo lo que se hace a través de las proteínas. Muy bien. Vamos a ver algo, cómo es la estructura de una proteína. Una proteína está formada por aminoácidos. Decimos que una molécula es una proteína cuando tiene más de 50 aminoácidos o un peso molecular de 6000 Dalton. El 50 más fácil de recordar. Más de 50 aminoácidos. Pero dentro de esos 50 aminoácidos yo tengo solo 20 tipos. O sea que hay 20 tipos de aminoácidos que van a formar las proteínas, por lo tanto se van a repetir esos aminoácidos. Podemos pensar para entender esto como que las proteínas fueran palabras y los aminoácidos fueran las letras. Nosotros disponemos aproximadamente de 30 letras con las que podemos hacer miles y miles de palabras, que van a cambiar en la cantidad de letras que tengan y en el tipo de letra. Por lo tanto, las proteínas difieren en la cantidad de aminoácidos que tienen y en el orden que esos aminoácidos están. Pero siempre voy a encontrar 20 tipos de aminoácidos, que por supuesto puede modificarse porque puedo cambiarlo ya estando dentro de la proteína. Pero en principio, más de 50 aminoácidos y 20 tipos. Entonces, yo tengo 20 tipos de aminoácidos. Los aminoácidos los puedo representar por una redondela. Esos aminoácidos se van a unir uno a continuación de otro, formando lo que llamamos uniones peptídicas, y esta lista tiene que ser de más de 50. Y acá va a tener un orden, acá va a tener un aminoácido 1, acá va a tener un aminoácido 2, 3, que pueden ser iguales o distintos. Entonces, ese orden en que están los aminoácidos se llama estructura primaria o secuencia de aminoácidos, y esa estructura primaria está condicionada por un proceso que se llama traducción o síntesis proteica, en la cual se obedece la información que viene en una molécula que se llama ARN mensajero. Esa molécula ARN mensajero trae las órdenes, ya lo vamos a ver en clase siguiente, trae las órdenes para que los aminoácidos se vayan poniendo en un orden en particular y no como se le antoja. Y esta molécula se origina en el ADN en ciertas porciones que conocemos como gen. Es decir, cada gen tiene la información para construir una proteína en particular. Para cada proteína nosotros tenemos habitualmente 2 genes o 2 alelos que recibimos de nuestros padres. Entonces la estructura primaria son aminoácidos unidos por unión peptídica, y esa estructura está determinada por la información genética que está dentro del gen, que es una porción del ADN. Luego esto que quedó como una especie de hilo con perlas puede adquirir, de acuerdo a interacciones que va a haber entre los aminoácidos, puede adquirir 3 formas posibles. Puede distribuirse de esta manera, en vez de quedar recto, formar como una hélice, se llama alfa hélice. Puede tener una disposición de esta manera, como en un zigzag, esto se llama lámina beta, o bien puede quedar retorcida de cualquier manera, sin seguir ninguno de los 2 patrones anteriores, y esto se llama al azar. La estructura primaria la condicionó la unión peptídica. La estructura secundaria la condiciona los enlaces que pueden actuar entre los aminoácidos, y esos enlaces son fuerzas débiles. Que son las fuerzas de Van der Waals y las uniones electrostáticas.
Dentro de la fuerza, lo vamos a poner aparte. También tenemos los puentes de hidrógeno. Vamos a hacer así. Por ahora, estos 15 minutos, partes fundamentales, ¿esas que son? Son fuerzas débiles. Las uniones peptídicas son fuerzas fuertes. Luego estas estructuras pueden adquirir, a esto se llama estructura secundaria. Luego estas estructuras pueden dar dos formas posibles, proteínas que sean más bien redondas o proteínas que sean más bien alargadas. Estas se llaman globulares o fibrosas. En general, las fibrosas tienen función de sostén o protección. Las globulares cumplen todas las otras funciones que nosotros dijimos. Esto se lo llama estructura terciaria y es generada también por interacciones del mismo tipo. Y luego algunas proteínas pueden asociarse entre sí. Yo puedo, por ejemplo, tener dos globulares asociados con una proteína fibrosa y esto se llama estructura cuaternaria, cuando se asocian más de una cadena. Una cosa importante a tener presente es que cuando la proteína adquiere la forma globular o fibrilar, normalmente se recubre de agua, formando lo que se llama la capa de solvatación o la capa de hidratación, que es importante para cumplir su función. Y ahora vamos a ver cómo una proteína puede perder su función. Una proteína puede perder su función de dos maneras. O porque rompa las uniones peptídicas, o porque rompa las fuerzas débiles, y podríamos decir una tercera, o porque le saco la capa de solvatación. Entonces, la pérdida de función puede venir por tres causas. Hidrólisis de uniones peptídicas, esto rompe la estructura primaria y como consecuencia rompe secundaria, rompe terciaria y rompe cuaternaria. Esto ocurre por la acción de enzimas, por ejemplo, como ocurre con las proteínas que comemos dentro del aparato digestivo. También podemos producir la rotura de esas fuerzas débiles que hablamos. Quedan 2 minutos. Cuando rompo las fuerzas débiles, la estructura primaria queda intacta. Se rompe solo la secundaria, terciaria y cuaternaria. Y esto puede ocurrir por varios mecanismos, pero fundamentalmente ocurre por acción, por aumento de la temperatura y por aumento o disminución del pH. Son las cuestiones más comunes. Y también puede ser por pérdida de la capa de hidratación. Acá la estructura primaria no se afecta la secundaria, terciaria y cuaternaria. Y esto ocurre habitualmente por el agregado de sales en alta concentración o por el agregado de alcoholes. A estos dos procesos, en los cuales pierdo secundaria, terciaria y cuaternaria, pero no primaria, se llama desnaturalización. Pero tanto la desnaturalización como la hidrólisis, que es cuando rompo las uniones peptídicas, llevan a pérdida de función. Otra cosa importante para el minuto que nos queda es que esta función depende básicamente de la información que hay en el gen, que es la que establece la estructura primaria, y depende de la interacción con moléculas que pueden ser tóxicos o fármacos. Y depende de la disponibilidad de aminoácidos.
Es decir, yo tengo que tener los aminoácidos para construirla, tengo que tener la información del gen. Muy bien, 10 segundos y termino. Si la información del gen no es correcta, tendré una proteína que no funciona adecuadamente y tendré una enfermedad genética. Si una función no se cumple adecuadamente porque interactúo con un tóxico, tendré una intoxicación o una enfermedad toxicológica. Puedo corregir la función de una proteína utilizando un fármaco que interactúe y la encarrile. Y también puedo tener que una proteína no cumpla la función porque no tengo los aminoácidos y por lo tanto tengo una enfermedad nutricional que tendré que tratar de manera distinta a las anteriores. Bueno, me pasé 10 segundos. Así que bueno, esto es lo vital de proteínas. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Seguro que sí. Y allá vamos. Acá ya tenemos la primera. Dice, la capa de hidratación es lo mismo que la capa de solvatación. La capa de... sabemos que el agua... Vamos a empezar al revés. ¿Qué es un solvente? Para entender qué es un solvente, tenemos que entender qué es una solución. ¿Una solución qué es? Es una mezcla homogénea de al menos dos sustancias. Una que está en mayor proporción y otra que está en menor proporción. En la medicina, esas mezclas de dos sustancias, de dos o más sustancias, en general tienen como la que está en mayor proporción al agua. Y entonces decimos, esa mezcla es una solución. Es decir, por ejemplo, yo mezclo agua con azúcar, ahí tengo una solución. Homogénea, ¿por qué? Porque yo tenía agua y tengo azúcar y cuando las mezclo ya como que veo una sola cosa. Eso es una solución. Siempre al que está en mayor proporción lo llamamos solvente. Y al que está en menor proporción lo llamamos soluto. De esto vamos a tener una clase de 15 minutos más adelante también. Pero bueno, vale la pena hablar acá. Entonces, en esas soluciones tengo un solvente. Ese solvente, si yo tengo una proteína metida dentro de una solución que va a tener un solvente y un soluto mezclados homogéneamente, este solvente normalmente lo que hace, le forma una capa alrededor de la proteína. Entonces, como esa capa está formada por el solvente, la llamamos capa de solvente, entonces capa de solvatación. Usamos el nombre de capa de solvatación cuando hacemos referencia al solvente. Ahora, como este solvente habitualmente es agua, esta capa va a ser una capa de agua, entonces va a ser una capa de hidratación. O sea que capa de solvatación y capa de hidratación yo lo puedo considerar como sinónimo cuando el solvente es agua. Pero yo podría tener una proteína metida en otro solvente, que yo dimetilsulfóxido, benceno, ácido acético, etanol. Entonces, en ese caso, solo se llamaría capa de solvatación, porque ahí el solvente no es agua. Entonces, pero vuelvo a repetir, como en general siempre enfrentamos soluciones donde el solvente es agua, hablar de capa de solvatación o capa de hidratación es lo mismo. Muy bien. Acá dice, ¿podría explicar las propiedades ácido-base de las proteínas? Porque lo leí en el libro y no lo entendí. Muy bien. Esto es bastante fácil si lo encaramos de una manera sencilla. Sabemos que una proteína es un biopolímero de aminoácidos unidos por unión peptídica. Y en la unión peptídica intervienen grupos carboxilo y grupos amino. Entonces, yo a una proteína la puedo representar, si una proteína globular, de esta manera, y acá tendría todos los aminoácidos unidos por unión peptídica.
Ahora, esos aminoácidos también tienen cadenas laterales, ¿no es cierto? En esas cadenas laterales puede haber diferentes tipos de grupos funcionales. Algunas cadenas laterales tienen grupos sulfidrilos, otras cadenas laterales tienen grupos oxidrilos, otras cadenas laterales tienen grupos carboxilos, otras cadenas laterales tienen grupos amino, que lo voy a escribir de esta manera para hacerlo más fácil, y otras cadenas laterales tienen grupos que solo tienen carbonos e hidrógenos, por ejemplo, los anillos aromáticos, por poner algunos ejemplos. Entonces, en general, esos son los grupos más comunes que yo voy a tener en las cadenas laterales, y esto, como un coronavirus, tiene espículas con las cuales puede interactuar. Entonces, ¿qué puede hacer esta proteína de esta manera? Y puede hacer varias cosas, por ejemplo. Una de las cosas que podría hacer a través de este grupo, que se llama carboxilo, o grupo ácido, ¿qué es? Es, a través de ese grupo, ceder un protón. Cuando él ceda un protón, va a quedar con carga negativa. O sea que el grupo carboxilo tiene la capacidad de ceder un protón. Cuando ese protón sea cedido al medio en el que se encuentra, que habitualmente es agua, este protón lo que va a hacer es quedar mezclado con el agua, aumentar la concentración de protones y producir el descenso de una variable que conocemos como pH. ¿Qué es el pH? Es una medida de la concentración de protones. Cuanto más protones yo tengo, más bajo va a ser el pH. Entonces ahí tengo una, digamos, eso sería el comportamiento ácido de una proteína. Ahora, esta misma proteína, si se encuentra de esta manera, puede volver para atrás y captar un protón y volver a transformarse en esto. Por eso estos grupos tienen comportamiento ácido y básico. Es decir, pueden ceder el protón descendiendo el pH, pero también pueden captar el protón transformándose nuevamente en el grupo. Lo mismo ocurriría con esto. Este grupo, que se conoce como grupo amina, pero acá está ionizado, puede ceder un protón de la misma manera y también descendería el pH, y también puede ocurrir en sentido contrario, puede captar el protón y venir para acá. A pH fisiológico, que vale aproximadamente 7, o podríamos decir 7,4, pero pongámosle pH fisiológico. A pH fisiológico, los grupos carboxilos habitualmente se encuentran de esta manera, es decir, a pH fisiológico ceden su hidrógeno, quedando con carga negativa. En cambio, los grupos amino habitualmente quedan de esta manera con carga positiva. Por eso las proteínas van a tener cargas positivas y negativas, generadas por los grupos carboxilos y por los grupos amino. Pero ya que estoy acá, voy a aprovechar, estos serían las propiedades ácido-base de una proteína que se llevan a cabo por los grupos carboxilo y amino de las cadenas laterales de los aminoácidos que forman parte de la proteína. Pero ya que dibujé la proteína acá y puse otros grupos, los grupos oxidrilo, sulfidrilo y las cadenas carbonadas, ya sean cadenas carbonadas, esto sería una cadena carbonada, una cadena carbonada aromática. Así se llama a esta estructura que también lleva el nombre de anillo bencénico, es muy común en las ciencias biológicas. Pero también puede haber cadenas, por ejemplo, que tengan carbonos, pero no con ese formato. Y esto se llaman cadenas carbonadas alifáticas. Es decir, si tiene el anillo bencénico se llama aromático y si no lo tiene se llama alifático, un nombre que se le puso. Entonces, esas cadenas son importantes también, pero no para las propiedades de ácido-base. ¿Para qué son importantes? Son importantes para otras cosas. Si yo acá tuviera, por ejemplo, otra proteína que tuviera un anillo, supongamos, aromático también, esto va a sufrir una fuerza de atracción con todo lo que sea carbonado. ¿Por qué? Porque esto es hidrofóbico, si tiene
carbono e hidrógeno es hidrofóbico y esto es hidrofóbico. Entonces, esto forma una atracción que pertenece a las fuerzas de Van der Waals, que lleva el nombre de fuerzas de London. Pero a veces decimos en general son fuerzas de Van der Waals, son fuerzas débiles. Entonces, las cadenas laterales, además de participar en actividades ácido-base, pueden participar en fuerzas de atracción. Por supuesto, son las que nombramos que condicionan la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Y ya que estamos acá, las que tengan grupos sulfidrilos se van a poder unir, lo voy a hacer con otro color, se van a poder unir entre sí, no se ve muy bien el azul, formando lo que se llama el puente disulfuro. Y cuando tiene oxidrilo, se puede unir a otra proteína, que supongamos tuviera un oxidrilo acá. En general no es el único, pero es el más común. Hidrógeno con oxígeno, se forma una unión que se llama puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Muy bien. Entonces está un poco la respuesta. Capa de solvatación, propiedad de ácido-base. ¿Puede haber otro solvente que genere una capa de solvatación? ¿Solo el agua puede generar o tomar esa denominación? No, puede haber otros solventes. Lo que pasa es que en general el mejor solvente de proteínas en general es el agua, pero uno puede tener una proteína disuelta en algún otro tipo de solvente, como podría ser el etanol, la acetona, porque esté favorecido. Pero en general hablamos del agua como el solvente universal, es el mejor solvente, y las proteínas, los ácidos nucleicos y todo están preparados para encontrarse en el agua porque los organismos vivos utilizan como solvente el agua. Pero yo en el laboratorio podría tener una proteína en otro medio y quizás ser mejor que el agua para esa proteína en particular. Pero por eso en general no tratamos, es raro que una proteína, a nivel biológico natural, las proteínas interactúan con el agua, no van a estar en otro solvente. Pero a nivel de laboratorio yo podría tener, de hecho, he trabajado con proteínas, las tiene en etanol, las tiene en acetona, porque en un estadio en particular me conviene tener esa situación, pero en una situación artificial, experimental, no natural. Juliana dice, las fuerzas de Van der Waals incluyen a las fuerzas de London y a los puentes de hidrógeno. Sí, se llama fuerzas de Van der Waals, es el conjunto de fuerzas en los cuales tenemos las interacciones dipolo-dipolo, como se llaman, que dentro de las dipolo-dipolo el puente de hidrógeno es uno de ellos, y dentro de la fuerza de Van der Waals también tenemos esta que se llaman las fuerzas de London, que se llaman dipolo instantáneo, dipolo inducido. Esto es bastante complicado, entonces uno dice, bueno, la cuestión de las interacciones, por eso es este esquemita. Uno dice, bueno, una proteína puede interactuar con otra proteína de varias maneras. Acá me faltó una para el dibujo. Como las proteínas habitualmente acá tienen carga positiva, esto podría interactuar con otra proteína que acá tenga carga negativa. Entonces acá se produciría una interacción que se llama electrostática. Entonces, un poco, este tema de fuerza es bastante complicado, yo le recomiendo no entrar en grandes detalles, sino que recordar algunas cosas. La desnaturalización normalmente rompe estas fuerzas, es decir, la desnaturalización, ¿qué hace? Rompe puente de hidrógeno, fuerzas de London y uniones electrostáticas. Como consecuencia de ello, no está tocando la proteína y por lo tanto esa desnaturalización solo afecta a la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. La hidrólisis afecta estas uniones. Por lo tanto, rompe la estructura primaria. Entonces, nosotros tenemos, vamos a hacer un cuadrito, fuerzas que participan en la estructura de las proteínas. Tenemos
las uniones peptídicas, los puentes disulfuro, ya vamos a ver por qué lo puse así. Después tengo las uniones electrostáticas, los puentes de hidrógeno, y las fuerzas de London. En general, a estas las llamo fuerzas de Van der Waals. Acá las ordené de mayor a menor fuerza, de mayor a menor dureza de esa fuerza. Esta es la más fuerte de todas, esta es la más débil de todas. Esta se rompe por hidrólisis. Estas se rompen por mecanismo de aumento de temperatura o cambio de pH. Y estas producen desnaturalización, no hidrólisis. Desnaturalización. Entonces este cuadrito quizás lo reviso porque es importante. Las fuerzas que participan en la estructura de una proteína básicamente son 5. Puedo agregar más, poner nombres más complicados. Pero de mayor a menor fuerza tengo las uniones peptídicas, vamos a poner otro color, las uniones peptídicas que constituyen o mantienen la estructura primaria de la proteína. Y todas estas otras participan en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, a esta las rompo por hidrólisis, a esta las rompo por cambio de temperatura y pH. Si ataco con una hidrólisis, rompo esto acá y rompo la estructura primaria, mientras que si ataco con una desnaturalización, que serían estos dos procesos los más importantes, rompo estas fuerzas y me va a afectar la secundaria, terciaria y cuaternaria. Los puentes de hidrógeno no son atacados ni por la hidrólisis ni por la desnaturalización. Necesito otro proceso, que es un proceso de reducción, que no lo vamos a poner para no complicar la vida. Entonces ahí, a lo mejor eso simplifica un poco la cosa. Y quizás les recomiendo manejarlo de esa manera más sencilla posible, no entrar en nombres complejos, ¿no es cierto? Porque el puente de hidrógeno decimos que son dos dipolos permanentes, en cambio la fuerza de London, un dipolo inducido, un dipolo instantáneo o instantáneo inducido, esto complican esos nombres. Yo creo que para el médico no es necesario trabajar. Muy bien. Muy bien. A ver si hay alguna pregunta más. Si no, hacemos 5 minutitos. Hoy tengo que terminar un rato antes, pero tenemos que atacar el segundo tema, que es el tema de enzimas. Creo que esto tiene que simplificar un poco, este esquema tiene que simplificar un poco la cosa. Quedó lindo. A ver si puedo sacar una foto. A ver. A ver si... Me gustó cómo quedó. Creo que le saqué. Sí. Muy bien. Después, si quieren, se lo mando. Quedó un buen resumen. Uno se tiene que poner a pensar. No es sencillo este tema, ¿eh? Cuando el alumno se pone con el tema de fuerzas, siempre trastabilla. Entonces, a lo mejor este cuadrito, trabajarlo hasta que yo lo logre interiorizar, va a ser una buena oportunidad. Hay una pregunta más. Agustina dice, ¿la polaridad de los aminoácidos depende de la cadena lateral? Sí. Es decir, mirando este esquema, la polaridad
las cadenas laterales pueden ser polares o no polares. Para que algo sea polar, tiene que tener oxígeno, nitrógeno y podríamos ponerle azufre también. Entonces, si yo miro acá las cadenas laterales, que yo puse 1, 2, 3, 4, 5 y 6, podría decir que estas dos cadenas son apolares, porque no tienen ni oxígeno, ni nitrógeno, ni azufre. Decir apolares es lo mismo que decir hidrofóbico. Y cuando las cadenas son apolares, interactúan entre sí por fuerzas de London. Cuando son polares, como son estas, pueden interactuar entre sí por uniones electrostáticas, cuando son cargadas, o por puentes de hidrógeno, cuando no tienen carga, y por puente disulfuro cuando tienen sulfidrilo. Entonces esa es la idea. Es fácil darme cuenta cuando algo es polar o apolar. Tengo que mirar, ¿tiene oxígeno, nitrógeno o azufre? Es polar. Entonces, ¿qué interacción va a haber? Y puente de hidrógeno, electrostática o puente de sulfuro, dependiendo que tenga. Si solo tenía oxidrilo, puente de hidrógeno. Si tenía sulfidrilo, puente de disulfuro. Y si tenía carboxilo o amino, unión electrostática. Si no tiene carbono, si no tiene oxígeno o nitrógeno y solo tiene carbonos, es apolar, hidrofóbico y solo va a poder interactuar por fuerzas de London.